Decíamos que está aquí en los estudios de la radio, ha tenido la gentileza de venir el ministro Alex Contreras, titular de Economía y Finanzas. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a ti y a todo tu público. Gracias por venir para hacer también este balance de los 100 días de gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que como hoy varios analistas abordan en sus columnas, han sido 100 días en que se han enfrentado muchos problemas sociales y de la naturaleza. ¿Cómo está el comportamiento de la economía? ¿Cuál es el balance, digamos, en 100 días de gobierno de la economía peruana? El balance preliminar es que estamos saliendo de un contexto económico complicado, que alcanzó el peor momento en enero, con una caída incluso del PBI. Entonces, la actividad económica se contrajo, eso no lo observábamos desde la pandemia, pero lo que vemos a partir de febrero, los primeros datos de marzo, es una importante recuperación de la economía, al punto que nuestras proyecciones para el mes de abril, la economía debería estar llegando al 4% o en niveles cercanos. Evidentemente hay riesgos asociados a los desastres naturales, por eso es que estamos tomando las medidas para mitigar el impacto, para atender a la población, y hay un despliegue a nivel nacional. Estamos atendiendo la emergencia, pero también pensando en los riesgos que se vienen. Y el Niño es un riesgo importante. Lo que estamos viendo son las consecuencias del ciclón Yaku. Como ha señalado, el balance es complejo. Ya los números han ido aumentando a lo largo de las horas y hay un despliegue, repito, que ya la fecha está tendiendo a cerca de 20.000 personas afectadas. La idea es llegar a los 60.000 y estamos reforzando la capacidad del Estado, estamos articulando con los diferentes niveles de gobierno, local, municipalidades, gobiernos regionales, con el sector privado. Y repito, el despliegue es amplio, todos los ministros estamos viajando y el objetivo es uno, atender a los afectados en este momento. Dos, tratar de restituir la actividad económica. Hay vías dañadas, carreteras que se han cerrado, que estamos nuevamente reabriendo. Y tres, empezar a prepararnos para lo que se viene, que puede ser mucho mayor. Claro, porque según las autoridades del ENFEN, que hace este estudio pormenorizado, detallado del fenómeno del Niño, es probable que pueda crearse y ocurrir un Niño aquí a 3 meses. Entonces, entiendo que una de las salidas que se está tomando es también la creación de esta autoridad de infraestructura, cuya, digamos, pelota está ahora en la cancha del Congreso. Efectivamente, vamos a enviar un proyecto de ley que cree la Autoridad Nacional de Infraestructura con un enfoque diferente. Es una autoridad que va a ejecutar megaproyectos, proyectos de gran relevancia, y dentro de esta cartera de proyectos, en primer lugar, van a estar los proyectos que van a ayudar a proteger de una vez por todas a la población de este tipo de fenómenos que son recurrentes, que sabemos que van a pasar, pero que desafortunadamente en los últimos años no se ha hecho poco o nada para evitarlo. Entonces, esa es la agenda de gobierno: atender a la población en el muy corto plazo, dar alivio, proteger a la población. También se están reubicando personas en riesgo, se está proviendo maquinaria al nivel nacional, y en este momento estamos trabajando muy de cerca con INDES y con el Ministerio de Defensa para incrementar la capacidad operativa del Estado, que los helicópteros, que todos puedan funcionar, llevar provisiones y recursos también para atender alimentos. Lo bueno y que hay que destacar es que no faltan recursos ni van a faltar recursos. El Perú es un país que, con la disciplina fiscal, con el manejo responsable de los recursos, ha acumulado. Entonces, en este momento, como lo señalé, tenemos cerca de 12.000 millones que pueden usar gobiernos regionales, gobiernos locales para atender la emergencia. Tenemos la reserva de contingencia. En un escenario en donde esto escalara, tenemos el Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene 1.500 millones de dólares que pueden atender también la emergencia y que están ahí disponibles en caso veamos que se necesiten más recursos. Pero hay medidas urgentes en el muy corto plazo, en el corto plazo y en el mediano plazo. ¿Cuáles serían, por ejemplo, en el corto y mediano plazo? En el corto plazo es ¿qué vamos a hacer frente al Niño que se viene? Hay obras... Que es muy posible. Que es muy posible. No nos vamos a arriesgar, porque ya más de 50% de probabilidad es un riesgo enorme. Entonces hay que priorizar aquellas obras que van a mitigar el impacto. Descolmatación de ríos, protección, avanzar en algunas obras. Eso es lo que podemos hacer. Después, dentro hay una coordinación con el Ministerio de Defensa para tener maquinaria
disponible en todas las regiones. Ese es un problema que hemos encontrado, que no había maquinarias disponibles a pesar que habían los recursos. Entonces, pensando en el niño que se viene, vamos a adquirir maquinaria en coordinación con los ministerios competentes, de forma que hayan como brigadas nacionales. Es un trabajo conjunto. Es un trabajo conjunto a nivel ministerial. Estamos trabajando, repito, de manera muy articulada. Todos los ministros están viajando, están reportando de primera mano lo que pasa, y por eso es que estamos atendiendo a una parte importante de la población. Y este diagnóstico preliminar de los ministros indica entonces que va a ser necesario, lo dijo la propia presidenta Boluarte, de equipos, de material, de maquinaria para poder retirar, para poder, digamos, reparar las vías, para poder ayudar a la gente con casas inundadas. ¿Cuánto se va a destinar del presupuesto o de los recursos con que cuenta el Estado justamente para esta adquisición? Justamente pensando en atender la emergencia, nosotros hemos solicitado al Congreso la posibilidad de ingresar más recursos a la reserva de contingencia por 3.500 millones de soles, adicionales a los recursos que ya cuentan. ¿Por qué? Porque es una situación compleja. El Estado tiene que tener los recursos, tiene que tener el cash para justamente adquirir bienes de emergencia, para enviar las brigadas, pero ahorita, muy corto plazo, atender a las personas que están siendo afectadas. Aprovecho el espacio para expresar mi solidaridad con los ciudadanos que están siendo afectados. Repito, nos estamos desplegando, no vamos a parar, como ha dicho la presidenta, hasta que el último ciudadano esté libre de riesgo y en condiciones de que pueda normalizar su vida. Ministro Contreras, ¿estos 3.500 millones de soles irían como un crédito suplementario? En realidad el crédito suplementario es alrededor de 8.000 millones de soles. Ya. De esos 8.000 millones de soles, 4.500 aproximadamente van a financiar medidas de Compunche Perú, que es el plan de reactivación del gobierno. Van a financiar una serie de medidas y proyectos que estamos priorizando. Hay un grupo que ya hemos enviado, hay otro paquete por enviar, y el resto, o sea, lo que queremos hacer con el resto de recursos es que estén disponibles para financiar nuevas medidas. 3.500 soles son recursos que ayudan, que se van a incorporar, pero dentro de toda la estrategia también estamos reasignando recursos. Repito, recursos no van a faltar. Lo que estamos avanzando es en los temas de gestión. Ya yo la próxima semana voy a convocar a un grupo de gobernadores regionales para analizar justamente la posibilidad de financiar estas medidas que permitan prepararnos para el niño en el muy corto plazo, porque entendemos que mucha de esta infraestructura toma tiempo, toma años en desarrollarse. Entonces no podemos decir, bueno, como ya no se puede desarrollar la infraestructura, que la población esté expuesta. Entonces tenemos los recursos y lo he dicho y soy claro, me reafirmo en esto, no vamos a descansar y no vamos hasta el último sol que se pueda gastar para salvar a la población, lo vamos a hacer. Correcto. Se está trabajando entonces ya con gobernadores principalmente y no sé si también con alcaldes. Sí, justamente por eso ayuda mucho el despliegue de los ministros. El día de ayer, por ejemplo, estuvo el ministro de Comercio Exterior en Piura, reunido con el gobernador regional, con los alcaldes de la región. Lo mismo pasó con la canciller en Tumbes. Entonces, este trabajo articulado va a permitir, primero, atender rápidamente, eso es lo que está pasando a la ciudadanía afectada, pero también empezar a pensar en el niño y actuar rápidamente, ¿no? Por eso es como te menciono, estamos trabajando en estos frentes, medidas de muy corto plazo, medidas pensando en el corto plazo y en el mediano plazo. Porque con los gobiernos regionales hay un problema, son autoridades nuevas y en muchos casos con poca experiencia en sus funcionarios. Allí el MEF va a tener, digamos, que capacitar o que brindar parte de su personal para asesorarlos directamente. Lo estamos haciendo desde la semana pasada, tan pronto como vimos los riesgos que esto significaba. Y veíamos que no se estaba gastando en las partidas de emergencia que están disponibles. ¿No? Ese es el problema. Empezamos a hacer capacitaciones hasta los días domingos, en 2 horarios, mañana, tarde. Los equipos se han desplegado, han ido a Piura, han ido a Tumbes, en Lambayeque también, La Libertad. La idea es barrer. Se han capacitado en este momento, el último número que tengo, 900 funcionarios, para que aprendan a usar sus partidas, porque, o sea, lo digo con absoluta franqueza, hay alcaldes que pedían, mándeme palas, mándeme tractores cuando tenía recursos. Usted tiene plata allí para hacer. Pero claro, lo que hemos hecho es, los estamos apoyando, pero también se les está brindando asistencia. Eso es algo importante que está haciendo el gobierno. No nos estamos quedando, bueno, tú tienes los recursos y ya tú verás, te capacito para que los uses. No, los estamos capacitando para usar recursos, pero también enviando maquinarias, enviando apoyo, tendiendo puentes aéreos. Repito, es un despliegue necesario, pero estamos respondiendo y vamos a hacer, nunca es suficiente el esfuerzo, pero estamos dándolo todo para hacer que de una vez, primero salvar vidas, salvar a la población
y de una vez por todas ponerle fin a este gran problema que aqueja al país. Ministro, volvamos a la autoridad de infraestructura, que va a reemplazar justamente a la actual institución a cargo justamente de la reconstrucción, que lamentablemente ha sido un fracaso, ¿no? Sí. Aunque Amalia Moreno dice que esta institución no tenía por finalidad ver el tema de la prevención. Pero vayamos ahora en adelante. ¿Cuándo está listo ya el proyecto para enviarlo al Congreso de la República? ¿Qué características va a tener? Esta semana ya debe estar listo el proyecto de ley. Lo que queremos es tener una entidad que, repito, se especialice en infraestructuras importantes, relevantes para el país, que tenga las flexibilidades para que pueda actuar, que sea una entidad también independiente, transparente, libre de toda corrupción. En ese sentido se están diseñando los controles necesarios. ¿Por qué es importante? Porque queremos que no vuelva a pasar esto. Porque queremos también que los ministerios se enfoquen en su tarea central, como por ejemplo el Ministerio de Educación, cómo mejorar la educación, cuál va a ser la política de transporte, la política de vivienda. Entonces, descongestionar estas funciones, sobre todo orientada a megaproyectos, de forma que esta entidad pueda desarrollar capacidades para ejecutar infraestructura. La pregunta que seguramente los peruanos que escuchan Radio Nacional a esta hora dicen, pero ¿cómo garantizar ello, ministro, cuando después del 2007, de aquel terremoto de Pisco, se creó también un organismo de reconstrucción? Y hasta ahora, está repasando anoche algunos diarios, hasta ahora no hay, digamos, un resultado, un balance positivo. Vino también el niño costero y mire la ingrata sorpresa cuando pensábamos muchos que esto iba a ir digamos, a pasos importantes a través del tan mentado convenio de gobierno a gobierno que se firmó. Ahí hay que reconocer que el problema central en el Perú no es un tema de diseño de las instituciones. Es cierto, podemos mejorar el diseño de las instituciones, pero la capacidad de los hay un tema de capacidad de gestión, claro, y también la transparencia. Entonces lo que queremos es que esta entidad informe, por ejemplo, al Congreso cada cierto tiempo los avances, que el desarrollo de los proyectos sea absolutamente público. Si, por ejemplo, yo te pregunto, ¿dónde están los proyectos de la reconstrucción? El ciudadano tiene que buscarlo. Entonces eso tiene que ser de libre acceso, de forma que los ciudadanos de Piura vean, mira, estos proyectos se está desarrollando en Canchaque, este proyecto se está desarrollando en Sullana, y puedan también reclamar a sus autoridades. Entonces ese es el nuevo enfoque, es un enfoque diferente. Va a permitir también generar sinergias, reducir costos, ¿no? O sea, si tú trasladas funciones, porque tenemos muchas unidades ejecutoras en el Perú. ¿Y eso qué implica? Gastos administrativos adicionales. Entonces, si tú centralizas, pues ahí nomás ya estás ganando eficiencia. Entonces, lo segundo es transparencia, transparencia y transparencia. O sea, la población tiene que estar al tanto, ¿no? No puede ser que hayan pasado tantos años y desafortunadamente no se haya avanzado, por ejemplo, en la salida al río, en la salida al mar del río Piura, o en muchas obras de manejo de los ríos, ¿no? Pero bueno, ya cuando uno asume esta función, lo ha dicho la presidenta del Perú, uno asume activos y pasivos. Efectivamente. Y lo que nos queda como gobierno es tomar las medidas. Y a mí, yo creo que a todo el gabinete, no queremos que de acá a algunos años, cuando ven el fenómeno del niño, digan, mira, no se hicieron lo que debieron hacer. Y estamos haciendo lo que se debe hacer. ¿Desde dónde se va a manejar la autoridad justamente encargada de infraestructura? Eso es lo que estamos coordinando, en principio es a nivel de PCM para que pueda articular con los sectores, pero también estamos incorporando mecanismos de transparencia para que se pueda informar cada cierto tiempo al Congreso. Entonces haya como que mucho compromiso de una todas suerte las de rendición de cuentas también. Tiene que haber rendición de cuentas. O sea, todas las instituciones independientes con cierto manejo presupuestal tienen que rendir cuentas. Y en el caso de la reconstrucción con cambios, han habido avances en algunos lados, pero también han habido, como se ha señalado, este tipo de errores. No haber ¿Quién elegiría justamente al jefe de la autoridad? Eso es lo que estamos discutiendo esta semana. Eso se va a llevar a Consejo de Ministros para que podamos de una vez por todas ya tener la ruta. Pero repito, lo principal es atender la emergencia, lo estamos haciendo, están viajando los ministros, estamos asignando recursos, estamos cargando la reserva. Por eso es importante, y yo agradezco también este espacio al Congreso, porque ya me han citado para el próximo viernes a ir a sustentar el proyecto de ley de crédito suplementario, que es fundamental. Esperemos que lo puedan. 8.000 millones, ¿verdad? 8.232 millones de soles, que repito, tienen por fin reactivar la economía, proyectos de inversión y sobre todo tener recursos disponibles para la emergencia, ¿no? Ministro, ¿cuándo la economía va nuevamente a recuperar ese ritmo? Usted nos hablaba de que en abril llegaremos al 4%.
sus estimaciones también hacia fin de año, cuando no sabíamos nada del Yaku, era un crecimiento del 3 a 3.5. Sí, ¿Cómo proyecta ahora con toda esta situación? El contexto económico cambió. O sea, siempre el golpe de Estado generó un daño muy fuerte a la economía. Un daño a las expectativas de los inversionistas, claro, de los propios consumidores, claro. En la imagen internacional. Entonces, ese golpe, más las restricciones de la propia conflictividad social, llevaron a la economía a una caída. ¿Pero qué ha pasado en febrero? Había una recuperación. Los datos de marzo muestran también que nos estamos acelerando. Las expectativas de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, empiezan nuevamente. Incluso hay algunas que ya están en el tramo optimista. Algo que no se observaba hace más de un año. La inversión pública, el dato hace 15 minutos, está creciendo casi a 30%. Entonces, ¿qué significa? Que el Estado está ejecutando obras. La inversión privada, como se ha dicho el año pasado, tuvo una contracción, pero este año lo que queremos es revertir. También de los empresarios, y ya hemos anunciado que vamos a hacer un shock de eliminación de la permisología. No podemos darnos el lujo de ponerle trabas a la inversión privada. El portafolio de inversión que hacemos seguimiento en el mes es de 68.000 millones de dólares. Entonces, lo que vamos a hacer en el muy corto plazo para revertir la tendencia de la inversión privada es eso. Un shock de permisología que ayuda a que se ejecuten más rápido los proyectos de inversión. Eso va a ayudar a que se recuperen las expectativas también. Vamos a anunciar muy pronto nuevas medidas por el lado económico para garantizar que efectivamente en abril la economía peruana esté creciendo por cerca del 4%. Esa es la meta y eso es lo que reflejan las tendencias. Es cierto, hay riesgos de que las lluvias puedan afectar, pero tan pronto podamos restablecer las interconexiones económicas, brindar apoyo a los damnificados, a las empresas. Y ya lo estamos haciendo. Yo quiero decirle a la población que automáticamente cuando se declara un distrito en emergencia ya se posterga por 3 meses la declaración y pago de impuestos. Claro, que norma que salió hace poco. Es una norma que salió hace algún tiempo, pero que estamos recordándolo. Claro. E igual estamos atentos a implementar cualquier medida. La Superintendencia de Banca y Seguros ya también ha habilitado la posibilidad de reprogramar créditos. Y lo que vamos a hacer nosotros como gobierno es atender la emergencia, pero también en el caso del Ministerio de Economía es nuevas medidas que ayuden a que el programa Compunche Perú siga siendo la base de la recuperación, porque esta recuperación que estamos observando desde febrero y marzo, a pesar de los temas de los desastres naturales, está ayudando a que la economía nuevamente y el empleo sobre todo se recuperen, ¿no? Que es lo que queremos. Y esta cruzada nacional de apoyo a los damnificados Compunche Perú Solidario, actuemos ahora. La última frase lo dice todo, actuemos ahora, de inmediato porque la gente lo necesita. Se va a entregar bonos de 500 soles, por ejemplo, por 2 años a las familias que han, digamos, resultado con sus viviendas seriamente afectadas, dañadas. ¿Qué otras acciones se van a tomar para socorrer o mitigar, mejor dicho ahora, las miles de familias que están, digamos, con viviendas colapsadas, que han perdido en el campo, que han perdido sus cultivos, sus animales, que es parte justamente de con los que ellos trabajan a diario? Sí, precisamente de eso se trata el segundo paquete de medidas. Tenemos que proporcionar alivio, ya lo anunció la ministra de Vivienda. Hay un bono que permite que... No queremos que más ciudadanos estén viviendo en las calles en este momento porque han perdido sus viviendas. Entonces, un apoyo para que puedan alquilar una vivienda. Lo anunció la presidenta. Vamos a relanzar el paquete de vivienda social. Este año había un presupuesto de 1.200 millones de soles para tanto los subsidios de Mi Vivienda y Techo Propio. Lo que vamos a hacer es ampliar ese subsidio que permita financiar viviendas a más ciudadanos, algunas flexibilizaciones por el lado crediticio también. Eso es lo que estamos evaluando y queremos anunciar. Y como mencionábamos, ¿no? Estamos trabajando en diferentes frentes, pero lo primero es proporcionar alivio a las familias y trabajar de una vez por todas en la infraestructura que necesita el país. ¿Cuánto nos va a costar eso? Esos 3.500 millones de soles que van a ir a la reserva de contingencia lo vamos a destinar a estos fines. Y repito, tenemos el espacio incluso de aumentar este monto. Correcto. Ministro, vayamos a otros temas también que tienen que ver con la economía. Y hace poco leía información que venía desde el ministerio que usted dirige, con mucha preocupación sobre este bono de reconocimiento que se va a entregar de acuerdo a un proyecto que por insistencia ha aprobado la Comisión de Economía, justamente a quienes pasen del Sistema Nacional de Pensiones para las AFPs. ¿Cuánto le va a costar esto a todos los peruanos? El costo es enorme, puede llegar hasta los 40.000 millones de soles el costo, pero lo más importante
es que esto no resuelve el problema de las pensiones y al contrario pone en riesgo la reforma de pensiones que se está trabajando a nivel del MEF y a nivel de la comisión que ve este tema. Y hay varios riesgos que como MEF tenemos que advertir a la población, porque hay la idea, y a mí incluso me escriben muchos ciudadanos diciendo, pero ¿por qué no libera? Eso no va a liberar fondos del ONP. Muchos ciudadanos piensan que aprobada esa ley van a recibir el bono de reconocimiento inmediatamente. Al toque, no. No, lo van a recibir cuando se jubilen. 1. 2. Lo que van a recibir en promedio es estimado en 3.600 soles. 2. Cuando salgan del ONP y pasen al sistema privado, su cuenta va a iniciar en 0. En ese momento... no es que ese bono... No, o sea, al final... la cuota inicial, digamos. Al final todavía le van a... Porque eso es lo que cree mucha gente. Mucha gente cree que va a retirar esos recursos, claro. y eso no es verdad. Y 2, empiezan su saldo en 0. Y algo que están olvidando es que están perdiendo una pensión que es, en muchos casos, depende de la expectativa de vida de los... Por eso, como MEF, observamos ese proyecto, explicamos en la comisión, y como MEF nos corresponde advertir los riesgos a la población, que son riesgos muy grandes. Digamos no que es una resuelven el propuesta problema. populista. Es una propuesta que yo diría que no ha tenido los suficientes... no considerado puntos de vista técnicos. Permítame ir a la pausa, son las 8:26 Por y volvemos supuesto, para seguir Ricardo. hablando, ministro Contreras, de lo que significan las pensiones, porque hay una comisión en el Parlamento y anoche, o ayer en la tarde, mejor dicho, el BCR ha alcanzado una propuesta interesante también. Vamos a la pausa aquí en Diálogo Abierto, estamos conversando con el ministro Alex Contreras, titular de Economía y Finanzas. Volvemos en los próximos minutos aquí en Diálogo Abierto por Radio Nacional 103.9 en Lima. Volvemos con el ministro de Economía y Finanzas, son las 8:32 de la mañana. Y ministro, habíamos dejado pendiente el tema previsional, es decir, qué va a pasar con nosotros, con los peruanos, una vez que tengamos 65 años y nuestro futuro. Entonces, como comentábamos sobre el tema de la ONP, sobre el tema de las AFPs, pero también se está viendo en el Congreso las reformas a la ley previsional. Y el Banco Central de Reserva ha presentado una propuesta para que la pensión mínima sea en función de los años de los aportes. ¿Cuán viable es ello y si se está coordinando quizás con el Ministerio de Economía una propuesta unificada a nivel Estado? El BCR, bueno, es autónomo, tiene un equipo técnico bastante solvente en ese sentido. Siempre hay que escuchar las propuestas del Banco Central de Reserva, y estamos revisando el informe y la propuesta que nos han enviado para ver qué elementos se puedan incorporar en la propuesta del MEF y llevarlo a la comisión de pensiones que se maneja a nivel del Ejecutivo. ¿A nivel caja es posible incrementar el número de beneficiarios, por ejemplo, de pensión 65? Eso es algo que estamos evaluando también. No podemos dejar en abandono a las personas de la tercera edad. Es algo que también se está evaluando. Hay un costo fiscal, y el gran riesgo es que en los siguientes años, y es un riesgo que advertía al Congreso, el porcentaje de población mayor a 65 va a ser más importante. Todo el bono demográfico que hemos experimentado en los últimos 10 años y que vamos a tener los siguientes 10 años va a desaparecer, y por eso es importante que tomemos las medidas. Ahora, lo peor es no hacer nada o dejarnos llevar por medidas que sigan vulnerando al sistema de pensiones. Entonces, en este momento el Perú necesita consenso a nivel de los poderes y necesita que muchas de esas decisiones se tomen escuchando a las instituciones técnicas. Más allá del MEF, que escuchen al BCR, que escuchen al SBS, porque de esa forma puede haber más pluralidad en la discusión y podemos llegar a medidas mucho más óptimas en beneficio de la población. Entonces, la agenda es enorme como ejecutivo. Tenemos las pensiones, tenemos que atender la emergencia, hemos enfrentado la conflictividad, estamos avanzando en la reactivación. Pero lo que sí puedo decirte, Ricardo, y a todos los que nos están escuchando, es que no vamos a parar hasta generar un cambio importante. Queremos hacer gestión, queremos mostrar resultados, y estos problemas que vemos en realidad para nosotros son oportunidades de tener un país mejor, y en esa línea estamos avanzando. Correcto. ¿El Yacu ha afectado de alguna manera este shock de inversiones hacia Puno? Estamos trabajando en paralelo. Se lanzó con Puncho y Puno, vamos a ejecutar con Puncho y Puno. Esta semana tengo una reunión con la ministra de Vivienda para definir
las plantas de tratamiento de aguas residuales que se van a priorizar. Estamos también trabajando en Loreto. En realidad el enfoque de gobierno, de la política económica, es un enfoque macro, pero también regional y también sectorial. Entonces hay medidas que queremos tomar por el lado forestal, y hemos tomado medidas por el lado del turismo, con Punche Turismo, con Punche Agro, pero se vienen nuevas medidas. Por el lado textil también estamos a puertas de anunciar un paquete de medidas. Pero la reactivación de todas las regiones se va a dar. Y repito, el espacio fiscal que tiene Perú, el ser la segunda economía con mejor calificación crediticia, el país con la menor deuda de la región. O sea, somos el país más solvente de la región. Pese a todo lo que hemos pasado. Pese a todo lo que hemos pasado. Somos el país que más rápido se recuperó después de la pandemia. Y en este momento nos estamos recuperando de un golpe de Estado. Hay un escenario complejo asociados a los fenómenos naturales, pero estamos tomando medidas y queremos hacer la diferencia. Yo siento que estamos haciendo una diferencia. Otra pregunta. El Consejo Nacional de Trabajo, estuvo aquí el ministro del sector hace poco, y nos decía los esfuerzos que se hacen para reactivarlo. ¿Qué propuestas tiene desde el Ministerio de Economía volver a juntar a Estado, a trabajadores y a empresarios para mejorar, por ejemplo, entre otras cosas, la remuneración mínima vital? Este tipo, lo que has mencionado es fundamental, tiene que restablecerse el diálogo. O sea, lo primero es el diálogo, y ya cuando hay diálogo se pueden compartir las posiciones técnicas de un lado o del otro, y en ese sentido el ministro de Trabajo está en esa línea. Lo repito, estamos atendiendo la emergencia, pero sin descuidar también los temas importantes de nuestras carteras, ¿no? Yo he viajado a Piura la semana pasada, también estoy viendo temas de pensiones, preparando el segundo paquete de medidas de reactivación que esperamos lanzar la próxima semana, y lo mismo pasa en todos los sectores. Correcto. Ministro, la preocupación de las amas de casa esta mañana, por ejemplo, aunque los varones también, porque también van al mercado, es el tema de los precios. El limón llegó hasta 14 y 15 soles entre el lunes, martes y miércoles. Ha empezado su descenso a 7 soles, 8 soles esta mañana en los mayoristas. El huevo también se ha reducido en parte, 9.50 en promedio el kilo, según el despacho de esta mañana de nuestros reporteros en los mercados. Pero lo que sí preocupa es que el precio del pollo sí continúa un poco alto, ¿no? 12 soles en promedio. Sí, ha habido un problema por el lado de la gripe aviar, el impacto que ha tenido eso tanto en la oferta, y eso es lo que estamos reflejando, ¿no? Entonces por eso es que se están tomando medidas por el lado de Produce para sustituir por otros productos, ampliar la provisión de pescado. El Ministerio de Agricultura ha avanzado en una serie de campañas para evitar que se expanda la gripe aviar. Y lo que esperamos es que la inflación continúe moderándose a partir de febrero. Los avances a la segunda semana son todavía positivos. Sí, es cierto, la inflación está alta, pero va a ir moderándose, y esperemos que al cierre de año pueda cerrar a cerca de 3%. Y en el interín los sectores correspondientes están haciendo esos esfuerzos para minimizar el impacto. Entonces, no les voy a pedir paciencia porque son necesidades urgentes, pero estamos buscando atenderlas. Y por el lado de la reactivación vamos a anunciar muy pronto medidas de alivio también que ayuden, sobre todo a los segmentos más vulnerables, a capear este temporal. Perú, lo reafirmo, es un país resiliente, es un país fuerte, es un país trabajador. Lo que queríamos es empezar a construir sobre la base de ese esfuerzo y con medidas concretas, puntuales. Ya el plan con Punche Perú, si el Congreso aprueba este crédito suplementario, ya prácticamente estaría al 100%, y lo que quedaría es ejecutar esas obras que se puedan aprobar en el crédito suplementario, y los recursos de la reserva de contingencia los vamos a empezar a utilizar en atención, en prevención y en sentar las bases para la reconstrucción del país, pero que sea una reconstrucción distinta, transparente, con rendición de cuentas. Correcto. Que la población de Piura, de Tumbes, de La Libertad, vean, ¿no?, en tiempo real qué cosas, cuántos están avanzando la obra, y cuando vean que algo no pasa, que se sancionen a los responsables. Mi última pregunta va sobre el tema minero. Sí. Se habló de un destrave importante de los proyectos mineros que, según Roque Benavides, permitiría mover toda una economía de cerca de 50.000 millones de dólares y generar puestos de empleo directos e indirectos por cerca de 3 millones. ¿Cuándo se puede dar, lograr todo este objetivo que sin duda sería, buenísimo para la reactivación mayor todavía de nuestra economía? Estamos corriendo en eso. Efectivamente, cuando nos tocó ir a Canadá con el Premier, tomamos con preocupación lo que decían los inversionistas, ¿no?, que hay un exceso de potenciología. Ya el Premier convocó
al grupo de entidades donde hemos identificado que hay más problemas para hacer una presentación y a partir de eso construir una agenda. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene un equipo especial que monitorea la inversión. A partir de ese equipo estamos brindando acompañamiento, pero se viene un show de eliminación de la permisología importante. Pero sin perder calidad, ¿ah? Porque a veces piensan que cuando uno corta algunos procesos estamos perdiendo calidad en materia ambiental, cultural, y no es así. Lo que hemos identificado son oportunidades claras de mejora y bajo el liderazgo de la PCM y la presidenta vamos a avanzar porque queremos, repito, que este año la inversión crezca. Perfecto. Volveremos a invitarlo, ministro, para seguir conversando y haciendo un análisis de cómo va avanzando la economía y sobre todo, como usted lo ha requerido, la transparencia, lo que nuestros compatriotas quieren conocer de cómo avanza la economía en el país, que es fundamental, sobre todo el hombre y la mujer de a pie. Con mucho gusto, Ricardo. Encantado de venir siempre a rendir cuentas, a informarle a la población cuáles son las líneas de trabajo del gobierno. Y repito, estamos trabajando y vamos a trabajar incansablemente hasta que el último ciudadano que ha perdido su vivienda pueda vivir en condiciones dignas y que esto no vuelva a pasar nunca más en el país. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo. El ministro Alex Contreras, titular de Economía y Finanzas, estuvo aquí en Radio Nacional en Diálogo Abierto. Vamos a una corta pausa y volvemos con más novedades para seguir haciendo este balance semanal.